Nuestras abuelas tenían un dicho que muchas veces nos llenaba de temor e incertidumbre. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. ¿Hasta qué punto podemos creer en esa frase? Tal vez la historia de Christopher Case pueda responder a esa pregunta. Chris, como le decían sus amigos, nació en el año 1956 en Richmond, Virginia, al este de los Estados Unidos. Siempre fue muy cercano a su familia. Era muy inteligente, divertido y sociable. Dentro de sus gustos, la música era su pasión. Llegó a trabajar como DJ en una radio de Carolina del Norte. En 1991, a sus 35 años, consiguió trabajo como ejecutivo en la empresa Muzak. Esta compañía se dedicaba a crear música para salas de espera, ascensores o supermercados. El sueño de Christopher era vivir de la música, y en la nueva empresa esa fantasía comenzaba a hacerse realidad. Para trabajar en Muzak dejó atrás su ciudad natal, cruzó el país y se instaló en Seattle, Washington, en el lado oeste de Estados Unidos. En esa ciudad hizo amigos y buenos compañeros. A pesar de ser muy sociable, Chris era soltero. Había tenido malas experiencias en ese ámbito y deseaba tomarse con calma la búsqueda de su nuevo amor. Además, con su nueva actividad se encontraba muy ocupado. De hecho, en abril, él y sus compañeros tuvieron que viajar por trabajo a San Francisco. El 11 de abril de 1991 tomaron un vuelo que los trasladó a esa ciudad californiana. Los jóvenes tuvieron una jornada de extenuante trabajo. Así que al finalizar el día salieron a tomar algo para relajarse un poco. Uno de los compañeros de Christopher era de San Francisco y así como Chris también se había mudado a Seattle para trabajar en Muzak. Pero esa noche, al encontrarse en su ciudad natal, decidió llamar a una amiga para que se uniera a la reunión. Se comunicó con ella y luego de unos minutos la invitada llegó al bar. Era una mujer madura, elegante y muy hermosa. Tenía 20 años más que Christopher, pero de inmediato mostró su interés por él. Los dos tuvieron una larga charla y se dieron cuenta que tenían muchos gustos en común, entre ellos el deporte y la música. Christopher comenzó a notar que para la mujer todo iba más allá de una simple charla. Al finalizar la noche, ella le pidió a Chris que la llevara hasta su casa. Quería que pasaran la madrugada juntos. Christopher, muy educadamente, le dijo que no. La mujer volvió a insistir, pero él, de forma muy diplomática, volvió a negarse. Ella se ofendió tanto que le dijo que era una bruja, que le echaría una maldición y que en menos de una semana estaría muerto. Christopher no creía en la brujería, así que no le dio importancia a las amenazas. El 12 de abril de 1991, los jóvenes tomaron el vuelo de regreso a Seattle. Cuando Christopher llegó a su casa, decidió llamar a su amiga Sammy Soder. A pesar de vivir en diferentes estados del país, tenían una comunicación fluida. Chris le contó lo que había pasado con la misteriosa mujer. Los dos le restaron importancia y hasta se rieron de la situación. Sin embargo, el 13 de abril en la noche, las cosas empezaron a cambiar para Christopher. Cuando se preparaba para dormir, comenzó a escuchar murmullos provenientes de la cocina de su casa. Fue a ver qué pasaba, pero no había nada extraño. Cuando regresaba a su habitación, pudo ver una sombra humana que cruzaba de un lado al otro del corredor que llevaba a su dormitorio. Pensó que se trataba de un intruso. Asustado, revisó su casa, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada con tranca desde adentro. Entonces pensó que todo era parte del cansancio. Se acostó a dormir, pero fue imposible. Los susurros se iban acercando cada vez más a su habitación. El día 14 de abril, Chris llamó a su amiga Sammy y le contó lo que había vivido. Estaba muy atemorizado. Sammy trató de tranquilizarlo, diciéndole que de seguro todo había sido a causa del cansancio. Pero esa misma noche los susurros volvieron y con ellos volvió la sombra. Esta vez la figura desafiante se paró frente a Chris.
El 15 de abril, Christopher les contó a sus amigos y a su familia lo que estaba sucediendo en su hogar. Todos trataron de tranquilizarlo y esa noche pudo conciliar el sueño. Sin embargo, a la medianoche despertó asustado. Chris no podía moverse, pero pudo ver como desde debajo de la cama una sombra iba saliendo. El ser se paró junto a él y de pronto lo tomó de la garganta con intención de asfixiarlo. El chico trató de defenderse, pero era imposible. La sombra lo levantó por el cuello para luego lanzarlo sobre la cama. Christopher perdió el conocimiento. Cuando despertó al otro día, pensó que había sido un sueño, hasta que vio que en su cama había manchas de sangre. Se fijó de dónde podían provenir y vio que las yemas de sus dedos estaban llenas de cortes finos. Luego de lavarse, se miró al espejo y descubrió con horror que tenía marcas de unas manos alrededor de su garganta. El 16 de abril de 1991, Chris volvió a llamar a Sammy, le contó lo sucedido. A esa altura se encontraba muy paranoico. Nada lo tranquilizaba. Luego de hablar con su amiga, decidió ir a una librería religiosa. Allí compró velas, muchos crucifijos y libros sobre brujería. Esperó la noche con ansias y con miedo. Esa misma madrugada, algo asustó tanto a Chris que dejó su apartamento y se fue a dormir a un hotel sin avisarle nada a nadie. El 17 de abril, Sammy intentó comunicarse con su amigo, pero fue imposible debido a que Chris continuaba hospedado en el hotel. Asustada, llamó a la policía para que estos se presentaran en la casa de su amigo. Los oficiales se presentaron en la vivienda, golpearon la puerta en repetidas ocasiones y al no conseguir respuesta, decidieron retirarse. Sammy, sin saber el paradero de Chris, se fue a trabajar. Cuando terminó su jornada laboral, intentó contactarse con su amigo. Sin embargo, se dio cuenta que Christopher le había dejado un mensaje en el contestador. En el correo de voz, su amigo ya no se escuchaba nervioso ni asustado, más bien se escuchaba vencido, derrotado. Chris dijo que estaba siendo atacado por espíritus y que esa noche lo iban a matar. Sammy de inmediato intentó devolver la llamada, pero no pudo. El 18 de abril de 1991, Christopher no se presentó a trabajar. Sus compañeros y su familia temieron lo peor. Sammy llamó a la policía para pedirles que fueran nuevamente a la vivienda de su amigo. Los oficiales se trasladaron hasta el apartamento. Esta vez encontraron la puerta abierta. Ingresaron a la casa y descubrieron varias líneas de sal en el piso. Estaban dispuestas como una suerte de protección. También en el suelo había una gran cantidad de velas consumidas. Varios crucifijos colgaban de las paredes. Los oficiales encontraron a Chris en el baño. Estaba muerto dentro de la bañera. Se encontraba arrodillado, con sus manos entrelazadas en posición de rezo. Su cabeza estaba apoyada en la pared. En ese momento, los uniformados comenzaron la investigación por la muerte de Christopher Case. La puerta no había sido forzada. El cuerpo no tenía signos de violencia. Tampoco había rastros de alcohol o drogas. La autopsia de Chris arrojó como resultado que había muerto por una miocarditis, la cual es una enfermedad que inflama el músculo cardíaco, lo que puede provocar un paro cardiorrespiratorio. La policía declaró su deceso como una muerte natural, por lo que no se hicieron más indagatorias sobre el caso. Los investigadores jamás se contactaron con la misteriosa mujer.